En el silencio sofocante de la sala de juntas en Sevilla. Bajo el retrato desvaído de su abuelo posando con Franco en una antigua fotografía amarillenta. Gonzalo miró a Nicolás directamente a los ojos y le espetó: «Eres solo un empleado». Como si Nicolás hubiera entrado por la puerta trasera del almacén. En lugar de ser el que había mantenido las venas logísticas de esta empresa familiar latiendo durante los últimos 7 años. Nicolás sonrió. Asintió. Anotó empresa familiar en el margen de sus notas y lo subrayó 2 veces. Qué ironía con las empresas familiares, se sostienen sobre el trabajo invisible. Gente como él. Que no aparece en las citas de prensa. Pero recibe llamadas a las 2 de la madrugada cuando un camión refrigerado se pierde en las carreteras de Andalucía. No era de la sangre. Pero era la sangre misma. Y sabía perfectamente que Gonzalo ni siquiera conocía qué proveedores tenían cláusulas de exclusividad o qué instalaciones aún gozaban de exenciones fiscales municipales. Para Gonzalo, la compañía era una marca reluciente. Para Nicolás, era un organismo vivo. Un engranaje de óxido y vapor sostenido por cláusulas condicionales. Acuerdos de palabra y una memoria institucional que solo él guardaba. El funeral de Miguel Herrera apenas había terminado cuando Gonzalo empezó a soñar su reinado. Nuevos logotipos. Declaraciones de misión. Presentaciones sobre narrativas sostenibles, que hacían que el departamento de finanzas se atragantara con su café. Nicolás no hablaba mucho en aquellas primeras reuniones. Solo escuchaba. Cuando llegaron los consultores con sus cuellos altos y frases hechas. Ofreció correcciones suaves cuando sus proyecciones de inventario no cuadraban con la capacidad real. No le hicieron caso. Gonzalo estaba demasiado ocupado rediseñando la web como para notar que estaban a punto de incumplir una cláusula de incentivos con un proveedor clave. Nicolás recordaba el momento exacto en que se dio cuenta de que se había vuelto invisible. No solo ignorado, invisible. Era un jueves. Gonzalo iba por su tercer espresso. Deslizando el dedo por un PDF de Iniciativa Nueva Era en su tableta. Nicolás mencionó un riesgo potencial de cumplimiento con la normativa de la Unión Europea si recortaban el equipo de control de calidad como se proponía. Gonzalo parpadeó 2 veces y dijo: «Eso ya no es de tu incumbencia». Luego sonrió. Como si acabara de elogiar su corte de pelo. ¿Su incumbencia? Nicolás había redactado la carta original de control de calidad que el mismo Miguel había firmado en 2018. Había negociado las auditorías externas que les consiguieron certificaciones para exportar a toda la península. Pero claro, no era su incumbencia. Así que hizo lo que la gente como él hace, documentó todo en silencio. Exhaustivamente. Marcó cada revisión de contrato. Cada cambio en la gobernanza. Cada bypass estructural que ejecutaban. Siguió las reasignaciones presupuestarias y las anulaciones de políticas. Especialmente aquellas que saltaban la cadena de mando. Gonzalo pensaba que pilotaba un barco. Lo que no sabía era que el lastre. El estabilizador. Era Nicolás. Y que éste estaba retirando lentamente la mano del timón. Después de esa reunión, Nicolás volvió a su oficina sin ventanas. Junto al departamento de mantenimiento. Y abrió un cajón con llave. Dentro había 2 cosas, un pendrive etiquetado Agenda de Políticas Privada, y un sobresellado con su nombre escrito en la temblorosa caligrafía de Miguel. Aún no lo había abierto. Lo llamaban Iniciativa Nueva Era. Como si fuera una rebranding del Imperio Romano. No un desangrado de todo lo que hacía funcionar la compañía. Los consultores venían con más estilo que sustancia, zapatos italianos. Pizarras móviles y acentos de TED Talk. Cada diapositiva era un sueño febril de modernidad, fluidez cross-funcional. Puesta de sol de dependencias legacy. Descentralización ágil para evolución orientada a valores.
Traducción: no tenían ni idea de cómo funcionaba realmente un piso de producción. Nicolás los vio asentir mientras Gonzalo paseaba frente al proyector, lanzando palabras como optimización y fatiga del fundador, su término favorito para todo lo que su padre había construido. Lo dijo en una reunión de junta como si diagnosticara una enfermedad terminal. Nicolás miró sus notas y dibujó un ataúd alrededor de la frase. Luego vino el bisturí. Cancelaron el contrato de transporte de larga distancia con Logística Serrano, un socio desde antes de que Nicolás entrara, que les daba rutas preferenciales en fiestas que nadie más tocaba. Fue demasiado caro, dijeron, ignorando la tasa de deterioro del 12% que se activaría sin él. Pausaron todas las iniciativas de I+D no etiquetadas como vertical de marca, y cerraron 2 laboratorios de sabores. Uno con una patente pendiente sobre un estabilizador de proteínas que podría haber sumado 18 millones anuales en ingresos por extensión de vida útil. Nicolás aún presidía el comité de operaciones cuando Gonzalo destripó la división de cumplimiento. La cortó como un jamón ibérico. Legal lo señaló. Gonzalo les dijo que confiaran en el proceso de innovación. Al final del mes, había reasignado todo su comité a gerentes junior con fotos de LinkedIn que parecían audiciones para un reality show. Y a él le dieron un almuerzo de gracias en un bar de tapas. Nada menos. Nicolás no montó una escena. Sonrió. Mojó su pan rancio en la salsa y les dijo que transitaría con gracia. Pero después de esa comida, tomó el camino largo de vuelta al coche. Pasando por el piso principal, miró el viejo letrero metálico sobre el ala de operaciones. Aún decía la columna vertebral de Miguel. Tocó el borde. Dejó que sus dedos trazaran los remaches oxidados. Miguel lo había llamado así una vez, su columna vertebral. Al llegar a casa, se sirvió un vaso de jerez y sacó el pendrive. Aún no había abierto el sobre de Miguel. No estaba listo. Pero abrió la carpeta etiquetada Canal de Gobernanza BAC. Ahí recordó la cláusula. Miguel, paranoico en el mejor sentido, le había pedido 3 años atrás revisar unos papeles hipotéticos de sucesión. Temía peleas familiares. Lo que pasaría cuando Gonzalo tomara el mando. Quería un falsafe trasero. Algo que no apareciera en la carta de la Junta o los estatutos oficiales. Lo que idearon fue elegante en su simplicidad. Un apéndice de gobernanza privado revisado por su abogado personal. Notariado y ligado a una copia separada de su testamento. La condición central, en caso de cualquier disputa interna de gobernanza. Definida por un solo conflicto activado entre ejecutivos, departamentos o cadenas de reporte de cumplimiento. Su voto como fundador se transferiría al líder operacional senior ininterrumpido. Solo un nombre cumplía ese umbral, el suyo. Gonzalo no lo sabía. Los consultores no supieron buscarlo. Nunca se mencionó en actas de junta. Pero era real. ¿Y si seguía empujando? Esa cláusula se activaría. Así que esperó. Querían una nueva era. Les daría una. Solo que no del tipo que imaginaban. Podía ver desde el segundo en que Gonzalo cruzó las piernas como posando para una portada de Forbes que pensaba que esto era una coronación. No una lectura de testamento, un desvelo. Se recostó en la silla de cuero como si ya decidiera que Sala de Juntas de Nogal se convertiría en su estudio de podcast. Sus primos lo flanqueaban como bailarines de respaldo en una revisión de fondo fiduciario, todos mocasines y gemelos con escudo familiar. Y ahí estaba él. Nicolás. De pie detrás de una planta en maceta que era falsa desde la era de Aznar. La habitación aún olía a Miguel, tabaco de pipa viejo, aceite de linaza y ese rastro metálico tenue de tóner de copias que se pegaba a cada informe que le entregó.
Miró el periódico enmarcado de 1984 en la pared trasera. Bodega local se expande a 5 comunidades. Miguel lo había ser que el de enrojo décadas atrás. Siempre decía, recuérdales de dónde venimos. Ahora intentaban borrarlo todo con palabras de moda de late y declaraciones de visión impresas en fuentes pasteles. El abogado de la familia. El señor Fernández. Parecía más viejo que la muerte y la mitad de divertido. Leyó las formalidades como quien lee la parte trasera de una caja de cereales, asignaciones de acciones. Propiedades. Fideicomisos caritativos. Luego vino el cambio. La pausa que solo captas si has vivido derramamientos de sangre en salas de juntas reales. Fernández miró un pequeño sobre que había estado quieto solo. Sin sello de cera. Sin florituras, solo su nombre en la caligrafía del viejo. Carraspeó y dijo, hay un addendum. Gonzalo sonrió como un hombre a punto de ver a una sirvienta de largo tiempo recibir una cesta de frutas y una tarjeta de gracias por los servicios. Nicolás se preparó. Fernández abrió el sobre despacio. Como si ticara. Luego leyó la línea en tono monótono. Como si no significara nada, en cualquier disputa de gobernanza. Mi voto completo se transfiere a Nicolás Bravo. Silencio. Del tipo que no es solo quietud, destripado. Podías oír el cambio en el aire acondicionado. Uno de los primos ladeó la cabeza como si la frase no computara. Otro parpadeó. Fernández dobló la nota de vuelta al sobre como si acabara de activar una mina y no quisiera tocar la metralla. La sonrisa de Gonzalo duró lo justo para ser educada. Luego desapareció como vapor en un parabrisas helado. Parpadeó 2 veces, una a Nicolás. Otra al abogado. ¿Perdón? ¿Qué significa exactamente? Significa, dijo Fernández ajustando sus gafas, que en cualquier desacuerdo de gobernanza, si surge, el señor Bravo emitirá el voto fundador de Miguel Herrera. ¿Qué? Como sabes, pesa como 2 asientos en la Junta. Nicolás no se movió. No habló. Solo clavó los ojos en Gonzalo y ladeó ligeramente la cabeza. Gonzalo parpadeó de nuevo. Su mandíbula se tensó como siempre cuando alguien mencionaba algo que no estudió en su MBA. ¿Es vinculante? Fernández asintió, está notariado. Registrado y referenciado cruzado en el apéndice de gobernanza privado que tu padre archivó con nuestra oficina. Hace 3 años. ¿Puedo enviarte el PDF? Juraría que por un segundo uno de los primos estuvo a punto de desmayarse. Otro se levantó como para protestar. Luego se dio cuenta de que no sabía qué decir. Toda su herencia. Ese trono que creían que Gonzalo recibía. De repente se inclinó fuera de centro. No era un golpe, era una cláusula. Una línea. Una firma. Un hombre que conocía su linaje mejor de lo que pensaban y planeó en consecuencia. Gonzalo se sentó ahí. Ojos saltando de persona en persona. Buscando algún adulto más adulto que arreglara el momento. Nadie se movió. Detrás de Nicolás. Alguien cambió de peso. Al frente. La carpeta de prensa que Gonzalo había traído. Probablemente llena de declaraciones preredactadas. Yacía intacta en la mesa. Nicolás exhaló en silencio y cruzó los brazos. El voto era suyo ahora. Y Gonzalo acababa de darse cuenta de que el cabezal de la mesa había sido reservado mucho antes de que él llegara. Gonzalo no le habló durante 5 días. Ni una llamada. Ni un email. Ni siquiera un reprogramado de calendario pasivo-agresivo. Para un hombre que una vez respondió a todos para felicitarse por otra alineación estelar de marca. El silencio era ensordecedor. Pero Nicolás no necesitaba oír su voz para saber qué hacía. Había visto su tipo antes, poder por herencia,
Estrategia por pánico. Llamaba a cada abogado en un radio de 40 kilómetros. Cavando por un resquicio. Spoiler, no había. Miguel no había sido un hombre sentimental. No confiaba en el legado como modelo de negocio, solo como carga fiscal. 3 años atrás. Lo había llamado a su oficina después de horas. Luces bajas. Voz más delgada que nunca. El cáncer ya ganaba. Pero aún tenía esa agudeza tras los ojos. Esa necesidad de acabar el juego antes de dejar la mesa. Necesito un tope trasero, dijo. Por si el linaje olvida leer un balance. Esa noche, Nicolás se quedó mientras su consejero personal les explicaba la estructura de la cláusula del apéndice. No parte de la carta principal de gobernanza, demasiado visible. En cambio, archivada con el consejo privado bajo un acuerdo de documento espejado. Una copia física en la caja de Fernández y un gemelo digital notariado. Offline. Encriptado y fechado al minuto. No se necesitaba voto de junta para activarla, solo una condición. Si surgían disputas internas post-sucesión, definidas como obstrucción operacional, conflicto de políticas o bypass procedimental, su voto fundador se trasladaría al oficial de servicio ininterrumpido más largo. Ese era él. Y no había tomado un solo día libre en 7 años. Ni siquiera cuando su hermana se casó en Barcelona o cuando se fracturó el tobillo cayendo por las escaleras traseras de la instalación sur. Siguió apareciendo porque no confiaba en lo que la compañía se convertiría si no lo hacía. Miguel lo sabía. Así que apostó por ello. Lo que Gonzalo nunca entendió era que cada corte que hacía, cada vez que ignoraba un requisito de cumplimiento o saltaba un voto procedimental, se acercaba más a esa cláusula. Nicolás lo documentó todo. No porque quisiera usarlo, porque sabía que un día podría tener que hacerlo. El primer gatillo vino cuando empujó una revisión de adquisiciones sin contrafirma del CFO. Violaba la sección 7.4a de la Carta Interna. Luego la lapsus de cumplimiento al disolver el subcomité de seguridad y transferir responsabilidades a un consultor sin licencia. El tercero y final, el plan de reestructuración no ratificado que eliminó el comité de operaciones sin revisión completa de junta. 3 estriques. Fernández confirmó la línea temporal y la emparejó con la cláusula. Así. La voz de Miguel se alzó de la tumba. No como memoria, como 2 votos de junta que respondían solo a Nicolás. Gonzalo no tenía idea de cuán rápido se cerraban las paredes. Pensaba que era solo una nota legal al pie. Quizás negociable. Pero ya no se trataba de negociación, se trataba de reconocimiento del trabajo. Del legado. De la espina dorsal manchada de hojas de cálculo de una compañía dirigida por décadas no por discursos, sino por sistemas. Y Nicolás no iba a dejar que un heredero rebrandeado la destripara porque pensaba que la gobernanza era una vaid. No, él activó la cláusula. Ahora era la cláusula. Gonzalo convocó el voto de emergencia como un hombre lanzando una cerilla encendida a un pajar y desafiando a todos a parpadear. Había oído que Nicolás había congelado en silencio la aprobación del nuevo contrato de proveedor. Su pivote preciado a un distribuidor extranjero que prometía eficiencias modernas, pero que masacraría empleos domésticos. Desestabilizaría la mitad de la red logística y activaría violaciones de subsidios a nivel autonómico en 2 regiones. Pero nada de eso importaba para él. Quería su nombre en una iniciativa de transformación estratégica. No en una nota al pie de una auditoría de la UE. La sala de juntas se llenó rápido. La mitad de los miembros aún llevaban chaquetas con el escudo de la compañía de la era de Miguel. La otra mitad vestía como si acabaran de bajar de un campo de golf. Gonzalo se paró al frente de la mesa. Puños presionados en el barniz. Recitando sus puntos como un rehén leyendo tarjetas.
Nicolás no se sentó en la mesa. Se quedó junto a la cafetera. En silencio. Una carpeta manila en brazos y nada en la cara. Este retraso nos cuesta momentem. Ladró. Necesitamos acción decisiva. No enganches procedimentales. Uno de los miembros mayores carraspeó, la congelación de adquisiciones era legal. Gonzalo entrecerró los ojos, fue bloqueada por un empleado. Eso no es protocolo de junta. Nicolás avanzó entonces. Lo justo para colocar la carpeta frente a legal. La señora Hurtado, que había servido bajo Miguel por 15 años y no parpadeaba a menos que la muerte la provocara. ¿En realidad? Dijo ella con calma. Abriendo la carpeta. El bloque vino del señor Bravo. Actuando bajo la autoridad del apéndice de gobernanza. Usted estuvo presente en la lectura del testamento. Esa autoridad incluye uso pleno de proxy de los votos fundador de Miguel Herrera en cualquier disputa de gobernanza. Esto califica. El río, un sonido tembloroso. Agudo. Más como pánico hirviendo que humor. ¿En serio vamos a dejar que un empleado no familiar anule la dirección de esta compañía por una tecnicidad? Hurtado no se inmutó. Volteó la página a la scan de alta resolución de la cláusula, firma de Miguel. Fechada. Testificada. Archivada. Luego a la siguiente, y aquí está el vídeo timestampé. Miguel mismo leyendo la cláusula en registro por petición de su consejo. La pantalla parpadeó mientras un monitor en la mesa reproducía el footy. Miguel. Más delgado y pálido que la última vez que Nicolás lo vio. Miró a la cámara como si supiera exactamente quién vería algún día. Si mi familia prioriza la marca sobre la espina dorsal. Dijo lento. Quiero que la persona que mantuvo este lugar en pie tenga la última palabra. La habitación quedó muerta. La boca de Gonzalo se abrió. Cerró. Abrió de nuevo. Miró alrededor. Cazando aliados. Los primos no estaban presentes, no era su nivel. Los miembros mayores miraron sus papeles. Uno se frotó la sien. Otra cruzó las manos. Luego vino el voto, moción para anular el bloque de adquisiciones. A favor, 3 manos. En contra, 5 manos. Más 2 votos proxy. ¿Míos? Moción fallida. La cara de Gonzalo se sonrojó. Luego palideció como tiza. Esto es absurdo. Dijo. Es solo un empleado. Nicolás no habló. No necesitaba. Hurtado deslizó la pantalla y dijo, es el proxy de gobernanza elegido por Miguel. Y esta junta acaba de reafirmar su autoridad. A menos que quiera archivar un desafío legal. La decisión se mantiene. Gonzalo no se movió. Por un largo segundo. Pareció un niño al que le dicen que no puede llevar sus juguetes al campamento de verano. Luego giró bruscamente y salió sin una palabra. La puerta se cerró tras él como la nota final de un himno antiguo. Nadie lo felicitó. Nadie aplaudió. Solo se sentaron quietos. De repente conscientes de que la habitación había cambiado. No por fuerza. No por juegos de conteo de votos, por gravedad. Nicolás se sirvió una taza de café. Se sentó. Abrió su bloc de notas y siguieron adelante. El comunicado de prensa debía salir a las 10 de la mañana. En punto, redactado. Pulido. Precargado en cada bandeja. Herrera Alimentos inicia audaz nuevo capítulo bajo liderazgo familiar. Con la foto de cabeza de Gonzalo. Sobreiluminada. Metida entre párrafos sobre visión generacional y alineación de gobernanza moderna. Un eulogio hinchado para un hombre aún cálido en la tierra.
Si le preguntaban a Nicolás. Pero las 9:43 vinieron y se fueron. Y nada cayó. Para las 9:52. Nicolás sabía que algo había cambiado. El presidente en persona bajó al piso de comunicaciones. Algo que no hacía en 6 años. Ni siquiera durante los rumores de OPV. Llamó al equipo de prensa a una sala de conferencias y cerró la puerta. 10 minutos después. Cada post programado. Blast de email y declaración pública fue retirado. Archivado. Enterrado. No demorado, silenciado. El tracker interno cambió a estado de gobernanza, pendiente de revisión. Ahí empezó el temblor. A las 10:15. Logística le pingueó, uno de sus distribuidores de primer nivel en el centro había contactado. Confundido porque una nueva directiva de compras acababa de ser rescindida sin explicación. Querían claridad sobre si la nueva estrategia de sourcing aún era real. Nicolás les dijo en lenguaje neutral que todas las decisiones relacionadas con adquisiciones estratégicas estaban temporalmente suspendidas. A las 10:32. Finanzas reenvió un mensaje pánico de un CEO empaquetador regional en Castilla, que ya había preparado turnos de labor para matching el pivote de proveedor de Gonzalo. Ahora pausado. Para el almuerzo. Legal había atendido llamadas de 3 socios de cumplimiento y un rep de la UE. La última tenía dientes reales. Lo gracioso de las estructuras de gobernanza es que son como la fontanería. Nadie nota hasta que revienta una tubería. Y cuando Gonzalo destripó la supervisión de cumplimiento por innovación Streamline, activó sin saber una cláusula de escalada automática en su archivo de proveedores federales. Esa cláusula requería notificar a la UE de cualquier reestructuración ejecutiva que tocara toma de decisiones regulatorias. Gonzalo nunca la archivó. Nicolás sí. A las 12:17 del mediodía. Envió un email al contacto de la UE listado en su paquete de cumplimiento de subvenciones. Asunto, urgente, discrepancias en documentación de reestructuración ejecutiva. Adjuntó versiones redlineadas de las revisiones de organigrama de Gonzalo. Team Stampede antes de ratificación de Junta. También incluyó versiones archivadas de su cadena interna de reporte de cumplimiento, una antes de ediciones de Gonzalo. Una después. Una comparación de 5 minutos mostraba 6 violaciones de condiciones de subvención de la UE. Terminó el email con una sola línea, por cláusula 6b de nuestro acuerdo de adjudicación. Esto constituye notificación formal. Para las 2 de la tarde. Estaban bajo revisión, congelación regulatoria. Todas las subvenciones abiertas pausadas. Contratos de proveedores que dependían de validación de subsidios FLAG para Old Legal. El teléfono de recursos humanos empezó a sonar sin parar. Cada socio externo quería saber si Herrera se colapsaba o solo convulsionaba. Y Gonzalo aún no lo entendía. Entró pisando fuerte en la oficina de Nicolás, su oficina. Reclamada después del voto como un piso de fábrica bajo nueva gerencia, y estrelló una copia del kit de prensa no liberado en el escritorio. Has socavado mi liderazgo. Siseo. Nicolás miró el titular en negrita. Su nombre en fuente serif y dijo, no, saltaste la parte donde el liderazgo se gana. Abrió la boca. Pero Nicolás levantó una mano. Y solo para que sepas. No filtré nada. Seguí protocolo. Deberías probarlo alguna vez. Lo miró como si Nicolás hablara otro idioma. Porque para él las reglas aplicaban a la gente que no nació en los álbumes de fotos de la sala de juntas. La ironía, si solo hubiera dejado salir el anuncio. La casa podría haber durado un poco más. Pero tiró demasiado fuerte de una fundación que nunca entendió. Ahora las tuberías siseaban. Las vigas gemían y cada regulador con el que habían bailado observaba el edificio inclinarse. Nicolás no pidió esta tormenta. Pero sabía perfectamente dónde pararse cuando empezara la lluvia.
La habitación olía a madera vieja y pánico caro. Ninguno de los miembros de junta dijo una palabra cuando Gonzalo entró tarde. Cabello peinado hacia atrás como un invitado de noticias por cable y teléfono aún en mano como si pudiera tuitear su salida. Escaneó las caras, ninguna sonrió. Nadie se levantó. Esa fue la primera señal. Esto no era una reunión, era un veredicto. Nicolás había sido informado la noche anterior, un email discreto del presidente titulado Agenda de sesión, estabilidad de gobernanza. No enviado a empleados. No copiado a Gonzalo. Venía directo a él. Titular de proxy. Como ahora lo referían en pies de página y nombres de archivos. No hubo preámbulo esa mañana, ni pasteles. Ni gráficos trimestrales. Ni rompehielos. Solo 12 personas en una habitación. Una silla vacía abierta al cabezal de la mesa y un sobresellado marcado materiales de sesión de emergencia. Confidencial. Cada miembro tenía uno. Nicolás no necesitaba leer el suyo, había escrito la mitad de lo que contenía. Gonzalo se sentó despacio. Confusión enmascarando pánico como un hombre tratando de adivinar las apuestas de un juego después de que ya empezó. El presidente carraspeó, empecemos. Un ítem de agenda, continuidad de liderazgo. La primera en hablar fue la señora Vázquez. Una de las miembros más antiguas nombrada por el mismo Miguel. Se inclinó adelante y sin mirar a Gonzalo dijo, hemos soportado 6 semanas de inestabilidad evitable. La cláusula del fundador no era simbólica, era preventiva. Luego el señor López. De finanzas, la confianza de proveedores ha colapsado. Las banderas de cumplimiento se extienden. La confianza del mercado está sacudida. Hemos revisado los hallazgos de la UE y las violaciones de contratos de sourcing. Esto no es sobre sucesión, es sobre supervivencia. Gonzalo intentó interrumpir. El presidente levantó una mano, no estás aquí para defender, estás aquí para presenciar. Y entonces pasó. Primer voto, remover a Gonzalo Herrera de autoridad ejecutiva. Aprobado 8-3. Segundo voto, reasignar el proxy del fundador permanentemente hasta que expire la cláusula. Aprobado unánime. Tercer voto, nombrar supervisión ejecutiva interina hasta revisión formal de estabilidad. El presidente se volvió a Nicolás, tú tienes 2 votos por designación de Miguel. ¿Estás preparado para emitirlos ahora? Nicolás asintió una vez. La moción pasó antes de que el bolígrafo se levantara. La habitación quedó quieta. El peso no cayó como un mazo, se asentó como polvo en una bóveda. Limpio. Frío. Innegable. Gonzalo se levantó. No argumentó. No demandó. Solo miró a Nicolás. Por un segundo. Algo parpadeó tras sus ojos, rabia quizás. O alivio. Quizás incluso el chico que fue antes de que el legado lo torciera en alguien que pensaba que la sangre superaba los balances. Giró. Salió de la habitación. Cerró la puerta sin una palabra y nadie lo siguió. Se quedaron sentados. Un minuto pasó. Luego otro. El presidente finalmente exhaló, bien. Dijo quedó. Tenemos trabajo que hacer. Nicolás no sonrió. No se regodeó. Solo alcanzó el binder que había traído. Etiquetado Mapa de Recuperación Fase 1. Y lo puso plano en la mesa. El poder no siempre grita. A veces solo aparece. Toma asiento y escribe el siguiente capítulo. La oferta vino en un sobre simple, sin sello. Sin ceremonia. El presidente lo deslizó por la mesa como si fuera un recibo de almuerzo. No la culminación de 7 años de labor invisible finalmente reconocida por gente que una vez lo llamó, apoyo no votante. Nicolás lo abrió y escaneó el título, no CEO.
No presidente. Ningún maniquer de oficina, esquinera o placa reluciente. Mayordomo operacional. Sonaba humilde. Doméstico. Como si le hubieran dado las llaves de un tractor de 200 años en lugar del timón de un imperio alimentario legado. Aceptó sin hesitación, sin discurso. Sin foto escenificada frente a la sede. Solo un voto formal. Un acuerdo notariado y una línea quieta en las actas. Supervisión de gobernanza a ser mantenida por mayordomo nombrado. Pendiente de completación de 2 ciclos fiscales y restauración regulatoria completa. No quería el spotlight, quería que la infraestructura dejara de sangrar. La primera semana. Empezó en los muelles. Literalmente caminó al perímetro con los jefes de envíos que no habían visto un exec de junta desde la administración de Zapatero. Revisó el laboratorio de control de calidad. Ahora corto de personal y con 2 auditorías atrasadas. Hizo 3 llamadas a proveedores viejos. Pidiendo no perdón, claridad. Miguel solía decir, el trabajo empieza donde tus zapatos se ensucian. Los suyos estaban cubiertos de polvo de almacén para el miércoles. Mientras, Gonzalo desapareció. Técnicamente. Era un sabático anunciado vía memo interno de recursos humanos con el flair usual de recursos humanos. Una oportunidad para reflexión personal y recalibración. Pero cualquiera con calendario y memoria sabía que no volvería. Su último acto antes de Vanisin a cualquier centro de retiro o viñedo que lo tuviera fue recallar cada draft de PR pendiente con su nombre. La web revertó quietamente a un banner viejo. Su foto de cabeza bajó. Sin anuncio, solo una borradura lenta. Como alguien dándose cuenta finalmente de que la marca no podía cargar un nombre que no había ganado el peso. La familia. Para su crédito. No protestó. Sus primos. Una vez pavoneándose en blazers bordados familiares. Ahora hablaban suave cuando las reuniones de junta abrían. Uno incluso contactó privadamente para agradecerle, no por reemplazar a Gonzalo, sino por no convertir la sala de juntas en un campo de batalla. Nicolás no respondió. No necesitaba. Algunas cosas se asentaban mejor en silencio. Legal revalidó su cumplimiento con la UE en 6 semanas. La confianza de proveedores volvió despacio. Luego de golpe. Los contratos que había detenido fueron renegociados. No cancelados. Reinstalaron equipos clave. No lo llamaron nueva era, lo llamaron la recuperación. Una mañana. Sobre café en el ala de finanzas. Oyó a un analista junior recitando el moto original de la compañía, la calidad se construye. No se compra. Lo tropezó un poco. Una semana después. Una nueva línea apareció en el boletín interno de empleados, no un banner. Solo un pie. La confianza se construye. No se hereda. No decía quién la escribió. Pero Nicolás sabía que no era suya, era de Miguel. Todo lo que había hecho era honrar la lógica tras ella. El resto, cada voto, cada firma, cada corrección quieta, era solo restauración. No venganza. No legado, solo equilibrio. Ganado línea a línea. 6 meses al día después de ese último voto. Una gerente de instalaciones llamada Carla, aguda. Callada. Una maravilla con etiquetas de activos, lo llamó al viejo suite ejecutivo. Hacían una auditoría rutinaria de áreas de almacenamiento. Preparando el espacio para posible LISA, un incubador de proveedores. En la oficina de Miguel. Tras la estantería que solo abría si presionabas el lomo de su diario de membresía de la COE de 1981. Encontraron una caja fuerte de pared. Nadie recordaba la combinación. Pero Carla no la necesitaba, la halló grabada dentro del lomo de su Rolodex personal. El mismo Rolodex que nunca dejó actualizar.
Incluso después de digitalizar todo el sistema de proveedores. El papel recuerda. Solía murmurar. Dentro de la caja había 2 sobres. Uno amarilleado ligeramente en los bordes. Doblado pulcramente. Sin sello. El otro. Limpio. Crujiente. Papel grueso. Llevaba su nombre en la script inconfundible de Miguel, inclinada. Aguda. Firme. Estaba intacto. Aún sellado. Carla se los entregó y salió sin una palabra. Nicolás abrió el no marcado primero, sin fecha. Sin cabecera. Solo 3 líneas garabateadas en la pluma de fieltro vieja de Miguel. Si lees esto, probablemente pienses que has ganado algo. No lo has hecho. Te han confiado lo que yo protegí. No me demuestres equivocado. Al fondo, solo 2 iniciales, MH. Eso era todo, sin elogio. Sin sentimiento. Sin gracias. Solo expectativa. Él sabía lo que la familia podría convertirse. Lo que la ambición sin estructura podía erosionar. Lo que la confianza, entregada ciegamente, costaría en sangre. En empleos. En memoria. No escribió para felicitarlo, escribió para advertirlo. Y el otro sobre. El suyo. Aún sellado. Aún esperando. Lo sostuvo. Lo pesó. Lo miró en el sol de la tarde filtrándose por las persianas polvorientas. Y no lo abrió, no por miedo. Por respeto. Algunas cosas solo necesitan decirse si la persona para quien eran ha olvidado quién es. Él no lo había. Así que lo guardó de vuelta en la caja. Cerró la puerta y entregó la combinación a Carla con una nota, sellar archivo. No acceso sin mi firma. Ella asintió. Esa tarde. Caminó por el piso de producción sur, mismo olor a concreto. Mismo zumbido de máquinas. Pero más estable ahora. Restaurado. Gonzalo no había vuelto. Nadie preguntaba cuándo lo haría. La familia dejó de referirlo como interino, de nada. En su escritorio, Nicolás actualizó el reporte final de gobernanza para el año fiscal, sin títulos listados. Solo una línea en la página 7 bajo provisiones especiales. Estado de proxy fundador expira próximo trimestre. Supervisión transitará por carta de sucesión estándar. Cerró el archivo. Guardó. Imprimió una copia para el archivo. El legado. Resulta. No es sobre quién se sienta al cabezal de la mesa. Es sobre quién se recuerda cuando las luces parpadean y quién las mantiene encendidas.